Lo que Elon Musk acaba de hacer con Justin Trudeau lo cambia todo. Elon se ha ganado parte de su reputación por atacar de frente a sus supuestos enemigos, así que no querrás que te encuentren en el lado equivocado de la ecuación cada vez que Elon Musk está involucrado. Sin embargo, algunos tipos desafortunados intentaron estar del otro lado de la mecha, y lo que experimentaron lo cambió todo. Uno de estos tipos es el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Entonces, ¿qué ha hecho Elon con el primer ministro de Canadá? Únense a mí hoy en este video donde desentrañaremos lo que Elon hizo con Justin Trudeau que lo cambia todo. Bueno, Elon Musk tiene un par de amigos y conocidos en las redes sociales y en algún lugar offline también. Desafortunadamente, el primer ministro canadiense no entra en ninguna de estas categorías, aunque la hoja de arce es parte de la historia de Elon Musk. Aunque popularmente se conoce como estadounidense, gran parte de las raíces y ramas de Elon se remontan a la jurisdicción de Trudeau. La madre de Elon nació y se crió en Canadá, un giro en sus raíces que le permitió solicitar la ciudadanía canadiense después de terminar la escuela en Sudáfrica. Luego, siendo el nerd que era, pasó 3 años más en Canadá, 2 de los cuales los dedicó a estudiar en la Universidad de Queen en Kingston. Pero eso no es todo, su primera esposa, Justine Wilson Musk, también nació en Canadá, además de que Grimes, su pareja intermitente, también atribuye su existencia a Canadá. Entonces, tal asociación con el país de la hoja de arce ciertamente tiene sentido cuando el CEO de Tesla muestra algún interés pasajero en los asuntos de Canadá. Esto es especialmente esperado ya que Trudeau apoyó un poco la libertad canadiense, un tema que podemos asociar fácilmente con Elon Musk, a quien le gusta llamarse abolicionista de la libertad de expresión. Pero, ¿qué hizo Trudeau esta vez? Trudeau, aunque es el primer ministro de Canadá, no parece tener un rostro dentro de los límites de su propio país. Aparte de la apariencia atractiva que obtuvo, los canadienses tienen poco que decir sobre su primer ministro. Sin embargo, el golpe que rompió la espalda del camello fueron las restricciones de COVID-19 que Trudeau impuso a sus compatriotas. Francamente, las restricciones de COVID fueron necesarias para limitar la propagación del virus. Sin embargo, el modo de abordar la situación a veces hace que la gente acepte o rechace las restricciones gubernamentales. Lamentablemente, Trudeau encontró a los canadienses en el último extremo del trato. Pero, ¿por qué pasa esto? El gobierno de Trudeau emitió un mandato federal que requería que los camioneros que se dirigían a la capital de la nación fueran vacunados antes de que pudieran ser admitidos en el país. Estados Unidos también tenía una regla similar, pero el requisito de Canadá superó con creces la tierra de las oportunidades a pasos agigantados. Lo más frustrante para los camioneros fue que el mandato infringió sus derechos humanos de decidir qué entra en sus cuerpos y qué no. En primer lugar, no podemos negar el triste estado de las cosas cada vez que se toca el tema de las vacunas. Cientos, si no miles, han tenido miedo del efecto de la vacuna del COVID. Para algunos, estar seguros de la vacuna y sus efectos significaba preservar la vida. Lo que a la mayoría de la gente le sorprendería escuchar es que la protesta no solo involucró a camioneros canadienses que bloquearon el centro de Ottawa. Era una multitud mixta. Niños, padres e incluso los ancianos se reunieron para protestar por el mandato de vacunas de Trudeau que se les impuso. La medida fue interpretada por el gobierno de Trudeau como extremista, pero espere un minuto, la investigación y la ciencia podrían respaldar fácilmente lo que la mayoría de estos manifestantes querían decir, y el mero hecho de que se desvivieran por estar en la calle cuando las temperaturas bajaban de 10 grados bajo cero habla mucho de su compromiso con la causa. Entonces, ¿qué tiene que decir la ciencia sobre la vacuna del COVID? Es interesante. La investigación sobre la vacuna muestra que tanto las personas vacunadas como las no vacunadas pueden propagar el virus en igual medida. La vacuna no hace nada para inhibir la propagación del virus. Ahora la diferencia radica solo en cómo reacciona el virus en individuos vacunados y no vacunados. En resumen, eso debería ser un asunto personal si la vacuna determina cómo reacciona su cuerpo al virus. Sin embargo, Justin Trudeau fue especialmente inflexible en mantener este mandato y no es de extrañar que los manifestantes se levantaran en armas y tuvieran pancartas llenas de obscenidades dirigidas específicamente hacia él. Justo detrás, animando a los camioneros en las redes sociales, estaba nada más y nada menos que Elon Musk. En respuesta a un tuit de Aaron Jean, publicó: "Canadá no aceptará más bloqueos y restricciones de COVID", y Musk respondió: "Parece que la llamada minoría marginal es en realidad del gobierno". Luego, al comentar sobre los 10 grados bajo cero en Canadá, dijo: "Protestar en un invierno canadiense muestra el compromiso real". Y seguro que fue un verdadero compromiso para todo el equipo de manifestantes a pesar de las inclemencias del tiempo. Aunque divertido es que el 80% de los manifestantes fueron vacunados, y también Musk en el momento de la protesta. Pero el resultado final para los manifestantes permaneció: el gobierno no debería decidir qué se mete en los cuerpos de sus ciudadanos. Eso debería dejarse en manos de los individuos, pero lamentablemente el gobierno no estaba haciendo lo más mínimo para contrarrestar la protesta que ahora bloqueaba el tráfico. Musk aconsejó entonces: si el gobierno tuviera el mandato del pueblo, habría una importante contraprotesta, pero no la hay, por lo tanto no lo hacen.
Más tarde la noticia confirmó que el gobierno realmente no quería enfrentar la situación de frente. Al principio, el gobierno hizo esfuerzos para evitar que los camioneros protestaran al impedir que la organización GoFundMe les entregara dinero. Las estadísticas filtradas mostraron que al menos la mitad del dinero recaudado en línea para el convoy de camioneros provino de canadienses. Y aquí no estamos hablando de unas cuantas monedas en el banco, la organización ya contaba con 4.7 millones de dólares, la mitad de los cuales se atribuyen a los canadienses fieles al equipo. Si bien el gobierno bloqueó estos fondos, nuevamente se coló en los titulares de las noticias canadienses que su primer ministro había sido trasladado fuera del país. Bueno, eso era lo contrario de lo que los canadienses esperaban que hiciera su primer ministro. Las manifestaciones están permitidas en los países para que los gobiernos y sus ciudadanos puedan encontrar una manera de hablar. De alguna manera, en medio de una disputa, podrían encontrarse a mitad de camino y se hace la paz. Sin embargo, ¿qué espera que suceda cuando se informa que la misma persona que podría haber hablado con sus ciudadanos viaja fuera del país? Las noticias transmitieron críticos de su primer ministro llamándolo cobarde por abandonar el país, e Elon Musk estaba desconcertado, por decirlo menos, por el movimiento del primer ministro. El hecho de que Elon tuviera una opinión sobre el asunto lo hace mucho peor para Trudeau, cuya mudanza de su país provocó fuertes reacciones en Canadá y más allá. Y que Musk tuviera que hablar de esto lo hizo popular por algo equivocado. Una cosa con Musk es que incluso sin su voz es tan prestigioso gracias al hecho de que ha sido el hombre más rico del mundo. Y si bien sigue siendo multimillonario, no está ahora en la parte superior de la lista. Ahora, cada vez que Musk tiene algo que decir sobre cualquier cosa, el mundo de repente se interesa, y Trudeau no tiene la suerte de haber encontrado su nombre en las declaraciones de Elon Musk. Pero nuestro mejor consejo para Elon a partir de ahora es que tiene que tratar con cuidado a Justin Trudeau. Su relación ha sido todo menos decente, y lo peor para Musk es el hecho de que Trudeau podría ser poderoso e influyente de una manera que no apreciaría, especialmente cuando se trata de Twitter. La compra y exitosa adquisición de Twitter por parte de Musk ha generado innumerables problemas que él hubiera querido que existieran. Con el actual camino difícil de gestión de Twitter que permanece constante, Justin Trudeau podría afectar potencialmente la forma en que Twitter opera en Canadá. Si le interesa escuchar las noticias sobre Canadá y sus alrededores, probablemente haya oído hablar del proyecto de ley C-11. El ímpetu detrás de este ridículo proyecto de ley se produjo cuando el gobierno de Trudeau se preocupó por saber si los canadienses estaban viendo suficiente contenido canadiense en internet. El proyecto de ley tendría los tentáculos del gobierno alrededor de las plataformas nacionales de radio, televisión y redes sociales, una de las cuales es Twitter. Elon Musk ahora ya tiene mucho en su plato con lo que lidiar, pero a pesar de eso pudo avanzar penosamente con la complicada ciencia de cohetes en SpaceX y un duro trabajo en ingeniería de Tesla. Regular más de 300 millones de comodines en una plataforma de medios sociales de libertad de expresión necesita más que un cerebro complicado. Ahora Trudeau viene con otra versión de moderación en Canadá. La moderación de contenido no es nada nuevo en el país. Sin embargo, es razonablemente absurdo en la actualidad, especialmente cuando se consideran proveedores de contenido comercial como Netflix, sin olvidar el contenido generado por los usuarios como Twitter, TikTok e Instagram. Las cosas empeorarían aún más ahora que Trudeau presentó el proyecto de ley C-18 que reclamará escandalosamente una parte de lo que les gusta llamar compensación para los medios de comunicación por compartir noticias. Twitter ya está de rodillas gracias a la carga financiera insoportable con la que está luchando actualmente. Y por decirlo menos, Elon Musk está en medio de una crisis financiera incluso a nivel personal. Sus acciones de Tesla, que ataron la mayor parte de su riqueza, están en caída libre, sin mencionar que esto contribuyó a sacarlo de la cima del hombre más rico del mundo. Ahora, el absurdo proyecto de ley de Trudeau requerirá que los medios de comunicación social como Twitter paguen las noticias canadienses. Si Musk tuviera todo el dinero del mundo, esto no habría sido un problema. Sin embargo, la compañía de redes sociales del CEO de Tesla incluso está luchando para pagarle a Apple la comisión del 30% que requiere por cada desarrollador de aplicaciones. El pago ridículo a Canadá no parece valer la pena ni siquiera para una persona razonable. Quizás ahora la mejor noticia para Elon Musk es que el gobierno de Trudeau aún no ha finalizado sus planes para abordar los daños en línea. Esta iniciativa se lanzó el año pasado con un documento integral que proponía poner un sistema integral que se ocupe de la moderación de contenido en línea y se complementó con un comisionado de seguridad digital orwelliano que tiene el poder de bloquear sitios web. El gobierno de Trudeau mantuvo discusiones sobre la propuesta, pero curiosamente mantuvo el asunto en secreto del público, y el asunto habría permanecido en la oscuridad si no hubiera sido por un destacado profesor de derecho y crítico del gobierno que desentrañó todo el secreto a la luz. Resulta que el gobierno de Trudeau asumió que grupos como LGTBQ, coaliciones minoritarias e indígenas los habrían apoyado. Para su consternación, este grupo de individuos tenía otros planes. Expresaron su preocupación de que tal poder absoluto podría desplegarse para silenciar sus voces en lugar de defenderlas, por lo que Trudeau decidió esconder las cosas debajo de la alfombra.
Sin embargo, el verdadero denunciante fue la declaración aleccionadora de Elon Musk sobre la presentación oficial. Él dijo, la propuesta del gobierno de Canadá de permitir que el comisionado de seguridad digital bloquee sitios web es drástica. Personas de todo el mundo han sido bloqueadas para acceder a Twitter y otros servicios de una manera similar a la propuesta por Canadá por múltiples gobiernos autoritarios. China, Corea del Norte e Irán, por ejemplo, bajo el falso disfraz de seguridad en línea, impidiendo a las personas el derecho a acceder a la información en línea. Si la propuesta hubiera ido bien según lo planeado, Elon Musk habría estado contando las pérdidas de los más de 5 millones de usuarios activos de Twitter en Canadá. Sin embargo, el primer ministro fue suficientemente escarmentado y optó por nombrar un panel de expertos para asesorar al gobierno sobre el camino a seguir. La triste verdad es que Trudeau fácilmente podría abandonar el panel de expertos que está a favor de la regulación de la libertad de expresión de Elon Musk e implementar la presentación de la oficina de la mejor manera que saben. Dependiendo de lo que el CEO de SpaceX planea implementar en Twitter, será mejor que mantenga los ojos fijos en lo que está haciendo el gobierno de Justin Trudeau. De lo contrario, podría recibir una dura sorpresa y eso lo cambiaría todo. ¿Y tú? ¿Quién crees que finalmente se reirá por última vez entre el propietario de Twitter, Elon Musk, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau? Y cuéntame también por qué piensas eso. Siéntate libre de compartir tus puntos de vista en la sección de comentarios a continuación. Y muchas gracias por mirar hasta el final. De cualquier manera, si quieren ver más videos interesantes, hagan clic en el video de arriba. ¡Hasta la próxima!